En comunicación con la doctora Luciana Carla Palmero, quien es médica neuróloga, residencia en el Hospital Español de Buenos Aires y en la UBA, ex becaria de la sección de neurootología en dos instituciones como el FLENI y en el INEVA, Instituto de Neurociencia de Buenos Aires, a cargo del referente el doctor Carmona Sergio. En la actualidad ejerce en la ciudad de Mar del Plata. Y es una profesional destacada en lo que tiene que ver con la neurootología. Doctora, ¿cómo les va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación y por la presentación. Por favor, un placer, así que estuvo haciendo ahí malabares, pero ya estamos, ya estamos. Bueno, aparte, vamos a agradecerle a la doctora porque está en el aeropuerto y está haciendo un esfuerzo doble para poder estar tranquila y poder conversar con nosotros. Así que muchísimas gracias. Por favor. Bueno, vamos a hablar sobre este tema que me he propuesto, que, a ver, imagino que, bueno, el tema son los mareos. Y debe haber gente que anda deambulando, buscando algún diagnóstico y buscando al especialista hacia dónde ir, o quizás no dándole la importancia que merita el tema. ¿Por qué me ha propuesto este tema, doctora? Bueno, en realidad porque es el tema que a mí me apasiona. Después de haberme recibido en la residencia como neuróloga, me di cuenta que los pacientes que consultaban por mareos, vértigo o inestabilidad, básicamente iban de un especialista al otro, al traumatólogo, al especialista en columna cervical, al otorrino, al clínico y al neurólogo, y no existía una respuesta, un diagnóstico y de parte de los especialistas. Entonces, bueno, básicamente hay zonas grises o agujeros negros en las distintas especialidades y esta es una, y la verdad que es la segunda causa más frecuente de consulta médica en general. Entonces, bueno, sí, no pensé que era tanto. el dolor es la primera, exactamente. Sí, es uno de los motivos en el mundo de consulta médica más frecuente, tanto en la guardia como en los consultorios. Bueno, no tenía semejante... Bueno, dato. Bueno, doctora, la escucho atentamente. Bueno, si bien el vértigo, el mareo y la inestabilidad son distintos, ¿por qué? Porque vértigo se define como la sensación que tiene una persona de movimiento, ya sea de giro o de movimiento de las cosas, de su entorno o de sí mismo. Sí. En cambio, el mareo lo suelen describir como una sensación más inespecífica de inestabilidad o la sensación de caminar entre algodones. ¿Sí? Si bien se diferencian en sí, lo que apuntamos ahora en los últimos años es a tratar de ver el curso temporal de estos síntomas. Si bien es importante saber si el paciente lo que siente son vértigos o mareos o inestabilidad, tratamos de saber el curso temporal para poder clasificar estos síndromes vestibulares en síndromes vestibulares agudos, que es un evento único, que tiene un paciente que dura horas, por lo menos 24 horas, y ahí uno piensa a grandes rasgos, bueno, es una urgencia, estamos ante una ACV, algo central, algo periférico, como algo en el oído interno, claro. O si el paciente tiene a lo largo de estos últimos meses o años síntomas que se reiteran en el tiempo y se autolimitan. Bien. Y estos síntomas, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? ¿De qué otros síntomas se acompañan? ¿Y cuánto duran? Segundos, minutos, horas, para enfocarnos a las distintas entidades. Perfecto. Algo que me parece muy importante y que si me das un pequeño espacio quiero decir es que claro, el vértigo es un síntoma, no es un diagnóstico. ¿Sí? Estaba pensando, doctora, porque a ver, yo tengo vértigo porque de repente me subo a algo muy alto y me hace cosquillo el cuerpo y eso yo le llamo vértigo. Siento la sensación de vértigo. Bien, buena pregunta, pero no ese es el vértigo. Ah, no, bien. Ese es el miedo a las alturas que uno le dice vértigo, pero no es el vértigo al que nos orientamos los que ejercemos la medicina vestibular, que es el vértigo en sí como un síntoma de sensación de movimiento, de giro de las cosas, ¿sí? El otro vértigo es como el miedo a las alturas. No, esto es claro, exacto. Pero a su vez el vértigo, en la sensación de que las cosas se mueven, el entorno de uno se mueve, uno mismo. El vértigo no es un diagnóstico, ¿sí? El vértigo es el síntoma que el paciente presenta. Es como cuando yo voy a un médico y digo, me duele la cabeza, y bueno, el diagnóstico no puede ser cefalea. Cefalea es el síntoma, es el nombre académico del síntoma que viene el paciente a contarnos que tiene. Por ejemplo, si llega al médico y dice, tengo dolor de panza, y el médico dice, usted tiene dolor abdominal, ese no es un diagnóstico, nuevamente es el nombre académico de un síntoma. O voy por dolor de oído y te dicen que tenés otalgia. ¿A qué voy con esto? Que creo que hay como
quizá en parte seguramente sea culpa nuestra, de los profesionales de la salud, de que la gente piensa que tiene el diagnóstico de vértigo. Y no es así, solamente Claro. es la puerta de entrada para saber cuál es el diagnóstico de tu síntoma, que es el vértigo o síndrome vertiginoso, que es lo mismo, no es un diagnóstico. Ah, bueno. Bueno, porque Sí, cuando uno tiene síndrome vertiginoso ya es como que ya está diagnosticado. parece que tenés un diagnóstico, exacto. En realidad, sí, el síndrome es un conjunto de signos y Ujú. síntomas. Entonces, un síndrome vertiginoso es un paciente que tiene el síntoma de vértigo acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos y de algunos signos que uno puede encontrar al examen neurológico, como por ejemplo un nistagmus. Muchas Un, veces un nistagmus, que es un movimiento de los ojos involuntarios, que a ajá, todos los que ejercemos la medicina vestibular o la neurotología u otoneurología nos sirve para orientarnos de qué tipo de patología podemos estar hablando. Pero quiero ajá, decir, el síndrome vertiginoso tampoco es un diagnóstico etiológico. Y cuando digo etiológico es, ¿qué nos importa? ¿Qué está causando esto? ¿Un bien. problema en el oído interno? ¿Un problema en el cerebro? ¿Un problema, hasta puede ser un problema si el paciente consulta no por vértigo, pero por inestabilidad de larga data, por ejemplo, puede ser una neuropatía diabética? En Ujú. fin, quiero decir, hay que buscar la causa etiológica, porque en base a eso podemos plantear primero un nombre y apellido, que no es poco, y luego un pronóstico y un tratamiento acorde. Bien. Ahora, doctora, me pone ansioso saber cuáles son, a ver si habitualmente se llega a un diagnóstico. Sí, por suerte en el mundo y en Argentina está muy desarrollado todo el tema de medicina vestibular hace ya varios años, hay centros de referencia, por supuesto en todo lo que es Capital Federal, hay más, pero en el interior también. Y hay médicos de las distintas áreas, ya sean otorrinos como neurólogos, sobre todo otorrinos y neurólogos, que se subespecializan en el área esta de otoneurología. Y Ajá, la realidad es que es más posible que quienes lleguen a un diagnóstico sean las personas que estamos más formadas y abocadas a esto y lo vemos más todos los días. claro, También de claro. repente hay kinesiólogos que son especialistas en rehabilitación vestibular, también formados, que Ujú. si bien hay diferencias, obviamente, entre la tarea de un médico y la tarea de un kinesiólogo, muchas veces cuando quizá diagnostican algo más sencillo, como un BPPV, que si después querés lo charlamos porque es la causa más frecuente, y otras veces cuando pueden pesquisar, que es algo un poquito más complejo, lo suelen derivar ellos mismos a alguien que esté orientado en la parte de medicina vestibular. Bien. Entonces se trabaja mucho en conjunto con los rehabilitadores vestibulares. Doctora, ¿puede esa persona que siente mareos potencialmente desmayarse o sentir la sensación de que se desvanece? Sí, muchas veces sienten la sensación de que se desvanecen. Si se produce el síncope o el desmayo, me plantearía bien qué está sucediendo, ¿no? Porque perder el conocimiento ya ahí me plantearía ante qué situación estamos. Pero tener la sensación, digamos, ahí yo la abarcaría más como un síncope, ¿sí? Bien, bien, Porque uno de los síntomas prodrómicos de un síncope, que es un desmayo, es la sensación de mareo o inestabilidad. Entonces, posiblemente ahí yo lo enfocaría como estudiando un síncope. Habría claro. que, obviamente, revisar al paciente y escucharlo con atención. Bien, Pero sí, la sensación muchas veces tienen, el vértigo lo refieren como la sensación de que se van por un túnel o de que se claro, están por desmayar y no. Es muy claro. subjetiva la forma en que cada uno puede relatar ese síntoma. Aquí estamos describiendo, la doctora está describiendo la cuestión más profunda, ¿no? Si una persona se levantó, no desayunó y fue a hacer ejercicio y se mareó, por ejemplo. Exacto. Estamos hablando de algo más profundo. Doctora, en cuanto a los estudios, ¿hay una catarata importante de estudios para hacer? ¿Ustedes ya están cancheros en saber a dónde ir en base a lo que cuenta el paciente? No, estamos preparados para saber exactamente qué estudio pedir. Porque como desde que uno aprende medicina, si uno pide estudios y no sabe qué espera encontrar en cada estudio, estamos haciendo un mal ejercicio de la Ah, medicina. bueno, bueno, Básicamente porque el que no sabe lo que busca, por supuesto que no sabe lo que encuentra. Y segundo, porque pedir estudios de más no es siempre positivo. Muchas veces tenemos lo que se llaman hallazgos, que es que de repente aparecen cositas y que no tienen que ver exactamente con la clínica del
paciente. Entonces, muchas veces llegan en la consulta pacientes de segunda, tercera, quinta opinión con una bolsa gigante de estudios, quizá de los cuales eran necesarios 3 nada más, y de repente en los otros 7 estudios aparecen hallazgos. Entonces ahora hay que abarcar el problema principal del paciente, más todos los otros hallazgos que realmente termina siendo más engorroso para el paciente también y para nosotros. O sea que son importantes los estudios, pero hay que saber cuáles solicitar, y específicamente el estudio de la bionistagmografía con BHIT, que es el Video Head Impulse Test, es como un poco nuestro, digamos, estudio principal en los pacientes que consultan por mareos, vértigo e inestabilidad. Bien. Ahora, doctora Palmero, ¿qué es a ver, no sé si nos podemos acercar, hablando de generalidades, ¿no? De los principales diagnósticos que pueden ser. No sé si es apropiada la pregunta. Sí, está perfecta. Sí, de hecho hay un montón de estudios estadísticos en donde se establecen cuáles son las patologías más frecuentes que causan estos síntomas vestibulares, ya sean mareos o vértigo. Y la realidad es que se sabe cuáles son las patologías más frecuentes. A la cabeza, por decirlo así, está lo que se llama BPPV, que BPPV son las siglas que indican vértigo posicional paroxístico benigno, y esto es un diagnóstico etiológico, ¿sí? O sea, porque esta causa es por lejos la más común, y la verdad es que lo bueno es que es muy sencillo de diagnosticar y de tratar. Ahora, si querés, profundizamos un poquito más sobre el BPPV, que está causado por el desprendimiento de los famosos otolitos. Bueno, es muy difícil los términos, ¿eh? Está complicado para repetirlo. Yo la dejo a usted, yo no voy a repetir ninguno porque me voy a trabar. Pero, a ver, la escucho atentamente. Quizá alguien de la audiencia, alguien que nos está escuchando, escuchó alguna vez hablar de los otolitos. En realidad los otolitos u otoconias son unas partículas chiquititas, microscópicas de calcio, son de carbonato de calcio y están localizadas en el oído interno. Con esto quiero decir, no es el oído que puede ver el otorrino o el médico clínico o cualquier médico con el otoscopio, que es el conito que nos ponen a través de... No, eso podemos ver hasta la membrana del tímpano. El oído interno es la estructura que está más profunda incluso a eso, y que es la estructura que íntimamente va a manejar a través de la cóclea, la audición, y a través de todo lo que es el aparato vestibular o el famoso laberinto, el equilibrio. Es el receptor periférico del equilibrio y el receptor periférico de la audición están localizados ahí, en el oído interno. Esto bien profundo conecta con todas las estructuras internas del sistema nervioso central, a través de los nervios, en este caso a través del nervio vestibular, que después se une con otro nervio que es el auditivo, el coclear. Bien. Lo importante de saber es que en esa pequeña estructura que es el vestíbulo o el laberinto, adentro del oído interno conectado íntimamente con el cerebro, se pueden producir diferentes patologías, y esto es cuando decimos que el vértigo o el mareo está causado por alguna patología a nivel periférico. Nos referimos a periférico en medicina vestibular cuando hablamos de alguna patología que se produce propiamente a nivel del receptor periférico, o sea, ahí en el oído interno del laberinto, del vestíbulo, o en el nervio vestibular, que es ese cablecito que va a conectar el receptor a todas las estructuras más profundas del sistema nervioso central. Bien. ¿Cuáles son las causas que se producen ahí a ese nivel y que llamamos periféricas y que de alguna manera son más benignas, porque por suerte no están en el cerebro, que es lo que más nos preocupa? Claro. Las causas más comunes que producen patologías ahí, una es el BPPV, que es este vértigo posicional benigno, y que se produce porque en esta estructura chiquitita hay unas partículas de calcio que se llaman otoconias. Estas partículas tienen que estar en una estructura muy chiquitita que se llama utrículo. Están adheridas a una mácula que tiene una consistencia como si yo te dijese gelatina. Es difícil de explicar sin un dibujo, pero la cuestión es que a veces simplemente se desprenden. Cuando estas partículas se desprenden, quedan sueltas moviéndose adentro de los conductos, y cada vez que movemos la cabeza se produce un síntoma de giro, de vértigo. Y esta es la causa más común, y por eso la gente piensa que son las cervicales. Porque mueve la cabeza, levanta algo no sé, del piso, se agacha, se levanta a la mañana, gira en la cama cuando está durmiendo, agarra un plato, una alacena, y se produce la sensación de giro muy intensa, que es el vértigo, y que dura en realidad menos de un minuto. Y esta es la causa más común, y muchas veces los pacientes terminan con la guardia. Claro, la verdad que es un temazo y es más extenso de lo que yo pensaba. Entonces llegamos a una de las causas,
que puede provocar esto. Ahora la pregunta para poder continuarla en otra oportunidad. ¿Tiene tratamiento? Si usted manifiesta que es una de las más frecuentes, ¿tiene tratamiento efectivo? Sí, totalmente. Primero se escucha al paciente que nos va a relatar que cuando se levanta o mueve la cabeza tiene un vértigo que dura segundos, que puede o no acompañarse de náuseas y vómitos. Lo escuchamos con atención, lo vamos a revisar y luego vamos a acostarlo en las maniobras diagnósticas, que son las maniobras de Dix-Hallpay y de Roll-Test específicamente. La maniobra de Dix-Hallpay es una maniobra que acuesta el paciente, se queda la cabeza un poquitito más abajo de la altura de los hombros y si tiene un vértigo posicional, el más frecuente es el del canal posterior, con esa maniobra vamos a ver el nistagmus, que es un movimiento involuntario de los ojos, que tiene determinadas características y el paciente va a sufrir el vértigo. En ese instante diagnosticamos un BPPV del oído interno de tal canal y ahí hacemos la maniobra de corrección. El paciente se va básicamente tratado y curado en una única consulta. Sí. Genial, genial, genial. La verdad que insisto con lo primero que decía al principio de la nota, ¿no? Cuánta gente que deambula sin un diagnóstico correcto y que quizás les dan alguna pastillita. He escuchado alguna vez que le dan esas pastillitas para no marearse cuando uno va en un avión o en un barco, por ejemplo. Y la verdad que, bueno, ahora tengo muchísimo más claro el panorama. Calculo que no debe pasar mucho hoy en día, pero es importante remarcar lo que usted manifiesta, ¿no? De buscar el especialista acorde a la sintomatología que tiene uno, preguntar, indagar, y si no hay un especialista ahí, acudir a otro centro, ¿no? Sí, totalmente. Hay centros de referencias con equipos grandes de neurotología. Hoy en día uno googlea y puede ver un poco el CV de cada profesional y ver cuán formado está y acudir directamente a quien, bueno, para algo la medicina cada vez específica. Claro, exactamente. Es muy amplia. Claro, porque hay neurólogos que no son especialistas en neurología. Exacto. Qué bueno saber esto. La verdad que después de tantos años de este programa, me ha sorprendido esta charla gratamente, porque hay mucha gente que conozco que sufre de mareos, y nunca terminan de decir, bueno, me pasa esto, ya está, su mareo, su minuto, pero la calidad de vida no es buena. Más sobre todo cuando manejás cualquier tipo de maquinaria o vehículo, lo que fueres. Sí, ¿no? totalmente. Sí. Bueno, doctora, la dejamos tranquila, le agradezco profundamente. Gracias, Jorge, estoy por embarcar, así que buenísimo. No, la dejamos rapidito. Doctora, un cariño muy grande. 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Y hasta muy prontito. Un beso muy grande. Un saludo, gracias por la invitación. Que tengan buen día. Un placer. Ahí estuvo con nosotros la doctora Luciana Carla Palmero, médica, neuróloga, especialista en neurootología. Bueno, como siempre decimos, buscar al profesional especialista en lo que te está pasando. Preguntar, ¿hay aquí un profesional que se ocupe de esto? E ir a otra institución o seguramente te van a recomendar dónde ir. Interesante. Mensaje al 2115 3943.